Muy buenos días a todos. Si les parece bien, damos inicio. A ver, Gonzalo, ahí ya te están escuchando todos. Si me ayudas, por favor. Buenos días a todos. Estamos presentando ahorita problemas técnicos, pero ya los estamos solucionando para continuar con esta capacitación con todos ustedes. Ok, perfecto. Ok, si quieres vamos de una vez, ya vamos a ir avanzando a la slide de la presentación, por favor, Jessica. Sí, y vamos a pasar de una vez a los objetivos que vamos a ver el día de hoy, por favor, Jess, a donde están ahora sí los temas que vamos a abordar el día de hoy. Sí, recuerden que siempre lo vamos a ver en lo que es la parte normativa. Y recuerden que vamos a ver el artículo 285, aquellos que quieran ahondar todavía más en esto. Si tienen a la mano la norma, váyanos siguiendo, por favor. ¿Sí? Y si quieres ya pasar de una vez a la siguiente, gracias. Si ustedes se dan cuenta, señores, en cuestión de la norma, busquen ustedes en las definiciones y se darán cuenta que va a aparecer como apartarrayos la definición de un supresor. Y ahí nos dice dispositivo de protección contra sobretensiones, el llamado DPS. ¿Sí? Y nos están mencionando también ahí de que es la parte metálica conductiva de los equipos normalmente que no transportan corriente. Recuerdan el día de ayer que veíamos en referencia al tema de tierras físicas. Por eso nos decía la norma que lo que es la puesta a tierra es la que hace contacto con todas las partes que no transportan corriente eléctrica, pero nos sirve como protección. Es que también nos dicen aquellas que no transportan corriente, porque recuerden que hay diferentes dispositivos de conexión de este índole, lo que viene siendo la apartarrayos, que simplemente puede tener lo que es el cable de color verde o color blanco. Eso va a depender para cuáles nuestras necesidades. Entonces aquí hay una forma de tener ustedes que el DPS o el STTR pues simplemente es un apartarrayos. Su nombre correcto es un apartarrayos, nada más que la norma lo maneja como todavía con sus siglas en español, supresor de sobretensiones transitorias, el SSPT. Pero si ustedes lo buscan en el NEC ya cambió ese nombre, ya le puso el SPD. El SPD, que son siglas en inglés que transformadas al español, pues simplemente es un dispositivo de protección contra sobretensiones, que en español sería el DPS. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la siguiente, por favor. Ya en la siguiente vamos a ver precisamente lo que es el artículo, el 285, pero hay un numeral, que es el 410.1, que nos habla precisamente de lo que mencionábamos el día de ayer también, la compatibilidad de estas características. Y nos habla de que las condiciones de la instalación deben de ser seguras. Si se dan cuenta, en el primero de la lista, que ustedes están viendo en pantalla, nos habla de las sobretensiones transitorias, ya que es el primer dispositivo que se instala en todas las acometidas. Todos aquellos que sean industriales se darán cuenta donde tengo mi subestación tipo aire o en SF6, donde llegan los cables de alimentación, llevo hacia mis cuchillas de prueba y después a las principales, donde están los portafusibles y la cuchilla principal, que en medio de ellas tengo tres formas de aisladores que están conectados en estrella. Pues ese es un apartarrayos. Si yo soy residencial o comercial, en el poste que alimenta mi transformador para la distribución a nivel residencial, en la parte superior donde están las cuchillas desconectadoras junto con los fusibles, en esa parte también vemos que hay tres aisladores conectados al sistema de tierras. Pues esos también son apartarrayos. Entonces, si se dan cuenta, toda la parte de alimentación por parte de la empresa suministradora están protegidos con apartarrayos. Pero recuerden que si llega una descarga muy fuerte que pueda llegar podemos decir, a fragmentar estos equipos, pues recuerden que el transformador lo manda como en switcheo. En muchas ocasiones ustedes han escuchado, sobre todo los que viven en lugares altos o lugares cerca del mar, donde cae una descarga atmosférica y se llegan a quemar los equipos. Y precisamente nos dice, espérate, la primera protección que debes de tener es el de transitorios. Después vienen ya los desconectadores contra cortocircuito y sobrecarga. Después nos habla de las
famosas caídas de tensión, que sabemos que es por la distancia, desequilibradas, cargas desequilibradas, lo que llamamos nosotros balanceo de cargas, cargas de situaciones rápidas, los switcheos, corrientes de arranque, aquellos que saben que cuando arranca un motor o simplemente cuando acciona su horno de microondas, ese pequeño switcheo. Las corrientes armónicas, de acuerdo a la norma, nos hablan de las cargas no lineales que son las que provocan estas armónicas, que son todos los componentes electrónicos, los componentes de corriente continua que sabemos que llegamos a utilizar, en este caso los de las celdas solares o algunos otros equipos. Y después nos dicen las oscilaciones de alta frecuencia. También ahí tenemos problemas en referencia precisamente a los inversores, a los arrancadores en estado sólido electrónicos, así sucesivamente, que ese tema lo vamos a ver también en el código de red, no se lo pierdan. Hay corrientes de fuga o corrientes de falla, las necesidades para las conexiones adicionales a tierra. Ese tema también lo vamos a ver, estén muy atentos en su calendario. También nos hablan de las corrientes excesivas de las corrientes de protección, que es el PE. Sí, pero no debidas a fallas, que eso lo vamos a ver precisamente cuando ataquemos las protecciones diferenciales, porque hay de tres tipos las diferenciales, que eso también lo vamos a ver en otro tema, que simplemente es la corriente diferencial, las de retorno y las que también se le conocen las corrientes de falla vectoriales, que eso también lo vamos a ver en otro tema. La siguiente, por favor. Que es donde ya vamos a entrar a la parte normativa. ¿Sí? Aquí está precisamente lo que nos mencionaron en el artículo 285 de la norma. En este caso nos está hablando de las definiciones, si se dan cuenta de lo que yo les mencionaba. Sigue teniendo las siglas SSTT. Sí, fue uno de los comentarios que se emitieron a la norma, que le pusieron el DPS, no quisieron. Ok, pero aún así, si ustedes se dan cuenta, aún tiene las dos siglas de dispositivos de protección que limitan las sobretensiones transitorias. Si se dan cuenta, yo quería un servidor, cuando metí mis comentarios, yo quería poner ahí protecciones contra sobretensiones transitorias para eliminar todo eso. Después nos limitan esas corrientes transitorias. Si se dan cuenta, ya aparece el número 1, que son las que están conectadas permanentemente en el lado secundario del transformador de la cometida. Recuerden que lo que vimos fue la cometida, que se encuentra en el lado primario. Me dice, pero tienes que poner uno en el lado secundario, porque la norma me está mencionando que estos son para menores a 1000 volts, donde tengo tensiones de 600, 440, 220, 127 y 50. Sí, por eso nosotros en el Snyder pues hemos dicho, este es una partarrayos porque se conecta en el lado secundario donde está mi conductiva, el interruptor principal de 30 amperes, porque lo están mencionando ahí. Y después, si se dan cuenta, aparece el tipo 2, que es donde nos dice se conecta al lado de la carga, donde están los circuitos derivados. Este también se utiliza ahí. Entonces, yo lo puedo utilizar como apartarrayos y como sobrepresor de sobretensiones transitorias tipo 2. Y tenemos otro, que precisamente es el tipo 3, que también nosotros lo tenemos en contactos. Tenemos nosotros en contactos en la línea Orión, que después lo van a ver más adelante, que se encuentra precisamente en el punto de utilización, y como se dan cuenta, el tipo 4, pues simplemente son los componentes discretos que se encuentran en los componentes electrónicos. Aquí está uno, vean ustedes, está en color azul, lo voy a mostrar, espero que lo vean en la cámara. Si no, pues, este es un supresor, es un varistor. Realmente es un varistor para los componentes electrónicos. Entonces, para que más o menos ustedes se den cuenta, como esto se le conoce igual que coordinación de protección. Entonces, tengo el tipo 1, que es apartarrayos, el tipo 2, que es sobretensiones transitorias para mis cargas, el tipo 3 en los contactos, el tipo 4 en los componentes discretos. La siguiente, por favor. Aquí vean ustedes los cambios que hubo entre una norma y la otra, en el mismo artículo 285. Si ustedes se dan cuenta, en el artículo 285-23 se mencionaba, te permite. O sea, yo decía, ok, no lo necesito, va.
Pero con todos estos cambios climáticos que ustedes mismos han visto, se ha experimentado, por ejemplo, ahora el fenómeno que se suscitó allá en la región del norte, en Monterrey, y que a todo mundo como que lo sacó de onda, pues decía, lo puedes conectar, pues adelante, si no, no te preocupes. Pero con todo estos fenómenos, ahora, señores, ya ha sido obligatorio. Ya es obligatorio instalarlo los 4 tipos, señores. Ya ahí me están mencionando sobre todo el tipo 1, que es precisamente el apartarrayos. ¿Sí? Es el apartarrayos. Y la siguiente, por favor. Entonces recuerden que ya de manera obligatoria instalar el apartarrayos a nivel residencial. Ahora bien, muchos se preguntarán, oye, ingeniero, ¿y dónde lo instalo? Pues ahí nos dice el 285 su ubicación, y se dan cuenta, dice, se te va a permitir que lo instales en la parte interior o en la parte exterior. Aguas con esto, porque muchos confunden interior con exterior, con NEMA 1 y NEMA 3R. No es el gabinete, señores. ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo espacio, vamos a suponer que este es mi centro de cargas, Si en mi centro de cargas está saturado de termomagnéticos, me dice, no te preocupes, lo puedes instalar ¿en dónde? En la parte exterior, acá afuera. Si tengo espacio, ok, entonces conéctalo aquí adentro. Por eso me dicen los internos. ¿Cuáles son los internos? Si ustedes se dan cuenta en su imagen, por ejemplo, ahí tengo un CCM, ese es interno, porque ese se conecta en el CCM junto con los demás dispositivos que son arrancadores. El siguiente que está abajo del CCM tengo el iLine, que también se conecta en el tablero iLine. Y también tenemos el tipo enchufable, que está en la parte superior, esos están internos. Pero si se dan cuenta, los gabinetes que tengo, por ejemplo, en su imagen, en la parte izquierda, esos son los externos. Cuando veo que mis tableros primario, secundario, están saturados, yo lo puedo poner en la parte externa. También los pequeños cuadritos, que esos son que se conectan los chiqueadores de algunos centros de carga, para que nomás sobresalga y me indique mediante LED cómo se encuentra, en qué condiciones se encuentra mediante el uso de LED. Hay un pequeño LED que me indica el estado de su persona. Cuando veo que este LED se apaga, ya es obligado a cambiarlo. Eso es lo que ustedes le pueden decir al cliente, porque el cliente me llega a preguntar, oye, ¿cómo sé que está funcionando? ¿Ve los foquitos LED? Sí, está completamente. Oye, ¿cuánto puede soportar? ¿De qué? De una descarga puede llegar hasta 20,000 kiloamperes. Se han hecho pruebas que una descarga atmosférica, sobre todo en Arizona, han llegado a tener una máxima capacidad de 18 kiloamperes. ¿Sí? Entonces, tenemos 20, puede soportar una descarga atmosférica. ¿Sí? Entonces, vean ustedes la capacidad que tienen. Esos ya hay otros más grandes, hay otros mucho mayores que eso. Eso ya depende del requerimiento que se tenga en la empresa. Entonces, ahí está una forma para que ustedes puedan ver a qué se refiere con interior y exterior. Y también nos dice que debe de ser, ¿cómo se llama? Debe de ser inaccesible para personas no calificadas. Y por eso nos dice, no debe de haber esa parte. ¿Vale? La siguiente, por favor. Ahí ven ustedes, en referente a la conexión, ¿se acuerdan que les había mencionado que hay algunos que tienen el cable blanco, cable verde? Por eso nos dice, ¿en dónde yo lo debo de instalar con referente a la cometida? Y nos dice, se debe de conectar en los siguientes puntos. Lo que mencionábamos ayer, en el conductor puesto a tierra de acometida, puesto a tierra. Recuerden que es el cable neutro. Por eso, como ustedes pueden ver aquí en nuestro supresor, espero que se pueda ver en la cámara, yo estoy sacando el supresor y el cable de qué color es. Blanco, es el cable puesto a tierra. Después nos hablan del al conductor del electrodo de puesta a tierra. En la figura inferior, donde está el dibujito en la parte inferior, viéndolo de frente izquierda de su pantalla, vean ustedes que ahí hay un cable de color verde y tengo un cable de color blanco. Si se dan cuenta, ese dispositivo me permite instalarlo en el conductor puesto a tierra y en el conductor de
de puesta a tierra. ¿Sí? Aguas con eso. En el punto número 3 me habla del electrodo de la puesta a tierra de la acometida. Es el mismo punto de conexión en la parte superior. Entonces dicen la terminal de puesta a tierra de equipos en el equipo de acometida. Si se dan cuenta, nos hace referencia al punto de la acometida donde tenemos el puente de unión, donde tenemos el cable puesta a tierra y el cable de la puesta a tierra junto con el electrodo de la puesta a tierra. Estamos de acuerdo, y ahí hay una imagen precisamente donde yo lo tengo instalado en la parte exterior. Si ustedes se dan cuenta, tiene una palanca desconectadora. Aquí debemos de tomar en cuenta que si yo estoy comprando uno de tecnología ISE, este es NEMA, el de ISE simplemente tiene sobretensiones, pero no protege contra sobrecargas. El de nosotros sí, es por eso que algunos componentes, ustedes lo pueden ver con sus distribuidores, que les pide una palanca de desconexión. Una palanca de desconexión. El de nosotros no. El de nosotros se conecta de forma directa. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Vale? La siguiente, por favor. Ahí es donde les mencionaba. El tipo 3, señores, ahí está. Es el que lo mencionaba. Y la norma dice, se permite, porque estas ya son para sobretensiones transitorias pequeñas. ¿Sí? Y solamente es para cargas puntuales. Porque muchos confunden este equipo, que es un contacto, me lo confunden mucho con un regulador de voltaje. Señores, este no es un regulador de voltaje. Más bien, este protege lo que viene siendo el regulador de voltaje. Recuerden que el regulador de voltaje no es otra cosa más que un transformador en relación 1 a 1, en la parte secundaria simplemente mediante un hierro mediante lo que es el campo magnético, pues simplemente lo que me está haciendo es mantener un voltaje constante. Y como menciona la norma, internamente debe de tener un varistor. Internamente debe tener un varistor. Pero si no cuenta con un varistor, precisamente tenemos este que tenemos en la línea Orión. Este solamente protege a las cargas puntuales. No porque yo conecte otros más, fíjense cómo está la imagen de su derecha, no porque conecte otros hacia la parte inferior, significa que va a proteger, no es un GFCI. No es un GFCI. Este solamente protege a las cargas puntuales. Entonces, en resumen, recuerden que el tipo 1 me protege contra las descargas atmosféricas, descargas estáticas, switcheos que se están presentando en la línea y ustedes de repente lo ven en su casa cuando se va la luz en corto tiempo y después regresa. Ese es un switcheo. Muy diferente a se fue la luz y tarda un cierto tiempo a que vengan a arreglarlo. Eso lo hablaremos en el código de red de este fenómeno. Pero cuando yo tengo ese evento que me puede llegar a dañar mis equipos que tengo conectados, sobre todo los más sensibles, pues yo debo de tener instalado esto, que me protege contra los externos provocados en la parte externa. Otro ejemplo muy sencillo que a veces me doy es cuando tengo un vecino, un herrero en el cual cuando cierra el arco, cuando está soldando y cierra el arco, se produce una corriente muy fuerte, un consumo de corriente excesiva, que en ciertas casas que están a la cercanía, ven en sus casas que la intensidad de luz está bajando y llega precisamente a dañar algunos equipos sensibles. Vamos y le reclamamos y él dijo, y sabes qué, pues estoy trabajando, disculpan, y ya saben todo. Eso ya se lo saben, ¿para qué extenderme más? Pues este es el que me protege contra los externos. Hay otro que yo les llamo internos, que es para el tipo 2, que ese es el que me protege cuando acciona el horno de microondas. Cuando acciona el horno de microondas, señores, pues simplemente esas sobretensiones que ustedes ven, dicen, oye, ¿por qué hice esto la luz? Ah, por esto. Oye, fíjate que dio un jalón más fuerte. Ah, es la bomba para el agua. Oye, ahora fíjate que está haciendo esto como fliqueo. Ah, es que están lavando. Si se dan cuenta, ya está, con los ojos ya sabemos qué es. Pero no hacemos nada por instalar. Oye, fíjate que puse la Karcher para lavar el carro y la luz hizo esto, mira. Mis hijos se les fue el wifi y tú lavando el carro. Ah, pues no sé, hasta que venga el electricista. O accionamos la compresora. Tienen capacitores de arranque. Esos capacitores de arranque, señores, es el que provoca precisamente eso. Y los que arreglan bombas para el agua lo saben.
porque tenemos en el motor bobinas de arranque y bobinas de trabajo. Las primeras que entran son las bobinas de arranque para que logren el arranque, el rompimiento de la inercia, velocidad de sincronismo. Cuando llega el platino se abre y ya llegan las de trabajo y se desconecta el capacitor. Así de fácil. Así de sencillo. Y el tipo 3 son para mis componentes más delicados, el Wi-Fi, videojuegos, todo ello. ¿Sale? Espero que haya quedado claro. La siguiente, por favor. Si ahorita le están llegando algunas preguntas, ahora al rato las respondemos. Aquí está el que en pantalla ustedes pueden ver realmente el que les estoy mostrando, que es el QO, es el QO 120 SB, es el que ustedes pueden encontrarlo en cualquiera de sus distribuidores, ¿sí? Ahí vienen sus características, ¿sí? Y entonces ya ustedes, ¿qué es lo que me dice? Es muy útil para computadoras, pantallas de video, ¿sí? Las llamadas de LED, sistemas de audio, el teatro en casa, el horno de microondas, si se dan cuenta dice otros equipos electrónicos, lo que yo les mencionaba en referencia a la norma de las cargas no lineales. Las cargas no lineales son aquellos componentes electrónicos. A nivel industrial, pues simplemente a nivel industrial tenemos lo que es el PLC, la máquina CNC, lo que viene siendo ahora los llamados Arduinos, las lámparas de LED, todo lo que sea electrónica, pues es una carga no lineal. Las cargas lineales, pues son todas aquellas que conocemos, la carga resistiva, inductiva y capacitiva. Nada más. Entonces ahí hay que tomar en cuenta esa parte, ¿no? Las menos afectadas, pues son las cargas lineales, sí, las cargas lineales. Pero cuando vemos en cuestiones de armónicos, pues sí, se llega a afectar lo que viene siendo el imbricado, o en este caso algunos conductores que se empiezan a sobrecalentar por cuestión de manejar precisamente los armónicos. Y muchas veces los que trabajan en industria se han percatado que en lugar de que corrijamos los armónicos mediante bobinas de inducción, quieren también ver lo que es el factor de potencia, y cuando conectan los capacitores junto con los armónicos, se llega a tener una resonancia magnética, que es cuando llegan a estallar. Y se preguntan, ¿y por qué, ingeniero? Pues no sé, la verdad, desconozco, pero sabemos el por qué. O sea, es como el día de ayer, ¿no? Que se presentaron muchas dudas, y muchas personas que aún tienen ideas, no erróneas, sino todavía ideas que les llegan a decir, es que esta tierra es esta, es esa tierra y no me contamines. Dices, ok, pero estás conectado a la misma red que te estoy dando, sí. De acuerdo al artículo fulano de tal, dice que deben de estar interconectados. Sé que hay muchas cosas que nos cuesta mucho trabajo entenderlas. Para eso son estas capacitaciones y me da gusto porque el día de ayer hubo muchas dudas. Pero vamos a seguir adelante porque tenemos poco tiempo y quieren pasar ya a la siguiente. Creo que ya vamos a terminar. Es un tema que me tuvo que ir muy rápido, como pudieron ver ustedes. Por cuestión de tiempo, recuerden que el tiempo es muy valioso para ustedes. Y vamos a responder a la primera pregunta. Dice, buen día, ¿cuáles son las diferencias entre apartarrayos con pararrayos? Esa es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Fíjate bien, qué bueno que me haces esta pregunta. Si te das cuenta, ahí tenemos un diagrama. Este es un diagrama, señores, en el cual se participa los arquitectos y los ingenieros eléctricos. Así es como debemos de trabajar nosotros. Vamos a hablarlo así al lenguaje autoconstrucción, en donde trabajamos, ya saben, las personas, los albañiles y los electricistas. Sé que hay algunos que tienen el oficio de ser albañiles, electricistas y plomeros, muy respetables, pero aquí les da un consejo, señores, aquí a ustedes. Cuando ustedes se dan cuenta, en este diagramita muy sencillo que les presenté, en la parte inferior, vean ustedes, ahí tengo el símbolo de lo que es la acometida, la mufa, el equipo de medición y el equipo de desconexión. Si se dan cuenta, la parte de arriba tiene un símbolo que ustedes lo pueden ver en la parte de arriba donde dice lámparas, apagadores, atenuador, y viene precisamente el supresor de sobretensiones transitorias.
Si se dan cuenta, señores, ese es un apartarrayos. Y su nombre lo está diciendo. Cuando cae una descarga atmosférica, recuerden que internamente tiene un varistor. Un varistor es una VDR. ¿Qué es una VDR? Es una resistencia dependiente de la tensión. Resistencia dependiente de la tensión. ¿Qué significa? Que si me llega, yo tengo un voltaje de 127 volts. Si me llega un voltaje más grande o una tensión mucho mayor, si recuerden que si yo al tener esta tensión pequeña, el varistor maneja una resistencia muy grande. Por eso no permite el paso de la corriente eléctrica. ¿Sí? Tengo una resistencia muy grande que con este voltaje no pasa nada. Pero ¿qué pasa cuando este voltaje se incrementa a valores exorbitantes? Hablemos de 20.000 volts más o menos. Llega así el voltaje, la resistencia del varistor se reduce casi a cero, como si fuera un cortocircuito. Entonces, cuando llega esta sobretensión y pasa por la resistencia, ¿qué creen que pase? Al tener una resistencia casi a cero, es como un switch. Simplemente se cierra ese switch y hace que tanto la tensión y la corriente se desvíen. Si fue una descarga atmosférica, esa se va a tierra, al planeta Tierra. Si es una sobretensión provocada por el transformador de mi acometida, ley de Kirchhoff, ley de nodos. Toda corriente o tensión que salen de un nodo, pensemos en la línea, de alguna forma tiene que regresar a su lugar de origen, porque la suma algebraica me tiene que dar cero. Muchos dicen, oye, ¿qué pasa cuando tengo dos varillas? Ya saben, vamos a hablar de los equipos de aire acondicionado. ¿Qué pasa si en el equipo de aire acondicionado tengo una falla eléctrica que se fue a mi chasis, se fue a mi varilla? Recuerden, ley de nodos. Tiene que buscar esta varilla que está en la acometida. Entonces se enfrenta con una resistencia de suelos. Lean la IEEE estándar 80. Se va por la resistencia de suelos. Por eso muchos, hablando ahorita de una de las preguntas que me hicieron, por medio del terrómetro, buscamos el valor de resistencia menor en el suelo. Sabemos que el terreno rocoso tiene una alta resistencia eléctrica. Entonces, yo al tener un flujo de corriente y me enfrento con una resistencia, señores, tipo de R que me da como resultado una diferencia de potencial. Peligro, tensiones de paso y tensiones de contacto por la persona que en estos momentos calma. Por eso la norma dice que tienen que interconectar. Espero que haya respondido una de tantas preguntas que me hicieron en el chat de ayer. Entonces, ahí pasa una descarga atmosférica y la manda a tierra. Si se dan cuenta, tengo en la parte superior del mismo, donde está mi centro de cargas, tengo otro, que es el del tipo 2, que es el que me protege contra los internos, los que son provocados en la cocina, en el jacuzzi, en el aire acondicionado, todo aquello que me provoque, ¿qué? Un switcheo. Y se dan cuenta, donde tengo mis equipos electrónicos muy sensibles, pues es donde nosotros recomendamos, en Schneider recomendamos, que utilicen el del tipo 3, en los contactos, para que de alguna forma protejamos de las sobretensiones que más pequeñas. Porque el primero me protege contra, es una partarrayos. Se protege así, pero de repente se llega a meter uno medianón, como decimos vulgarmente, pues el tipo 3 lo atrapa. Oye, ¿qué pasa con los de horno de microondas, que son más pequeñitos? Pues el contacto es el que los hace. ¿Se dan cuenta? Coordinación de protecciones, desde los más grandes hasta los que más pequeños. Ahí está un ejemplo muy sencillo. Y con respecto a la pregunta que me hicieron, ¿cuál es la diferencia? Recuerden que uno es aparta rayos, es el que aparta, o sea, cae la descarga atmosférica y no permite que ésta entre. Es como un portero. ¿Qué hace el portero cuando le tiran un penal? Se queda así nada más quieto y dice, gol. ¿Qué dice? Aparta. No permite que el balón, que el balón entre, no permite, así es el aparta rayos. Ahora, el pararrayos es mucho muy diferente. Aquí hablas. Por eso me odian muchas empresas que se dedican a aparta rayos. Es algo muy sencillo. Es una punta de flecha. Yo, al poner esta punta de flecha, señores, es un para.
¿sí? Es un para. ¿Qué significa para? Es el donde yo soy el que indico en dónde quiero que caigan las descargas atmosféricas. Muchos, y me da risa que dicen, no, ingeniero, es que mediante la ionización del planeta Tierra va a caer una descarga atmosférica, le dice al rayo, no caigas aquí, no caigas aquí, vete para allá. Y como se crea una esfera, el rayo se va para... No. Espero que no se molesten. Espero que no se molesten. Piensen en ¿dónde caen las descargas atmosféricas? En las partes más altas o a nivel de mar. ¿Qué caen las descargas atmosféricas? Si yo pongo una punta de flecha, le estoy indicando dónde quiero que caiga. Y después mi sistema de tierra hace que esa descarga atmosférica se disipe para que de alguna forma busque un lugar donde regresar hacia arriba. Recuerden que es un equilibrio, es como un capacitor, donde decimos carga y descarga. Rayos que bajan, rayos que suben. O sea, es un equilibrio natural. Descarga atmosférica. Entonces yo le indico, veo fotografías, por ahí han pasado videos, por ejemplo en Estados Unidos, donde caen en los edificios más altos. No caen en la superficie, porque ahora sí, se crea precisamente la esfera, hay que leer precisamente la IEEE. Hay una esfera que se crea en donde yo atraigo la descarga atmosférica, yo la atraigo. Digo, no caigas aquí, yo la atraigo, por eso se llama pararrayos. Y es una punta de flecha. Hay quienes hemos visto diferentes tipos de esto, que es donde tratan de que las descargas atmosféricas sean lo más fácilmente atrapables. No le dice a la descarga atmosférica, aquí no caigas, no. Estamos indicando dónde quiero yo que caiga. Si yo lo pongo en mi casa arriba, pues señores, no sé qué, oye, ¿por qué me están cayendo rayos? Porque tú le estás diciendo dónde quieres que caiga. Entonces, ¿qué hacemos? Pues llévate a un lugar más alejado, más a donde tú quieres que caigan las descargas atmosféricas. Donde tú quieres que caigan. Oye, tú lo puedo poner a cierta distancia, pues checa la esfera y busca dónde puede estar instalado para que cuando caiga la descarga sea atraída y se descargue. Así es. Y por eso no sé si se acuerdan de aquel dicho que nos decían, cuando veas una descarga atmosférica, no salgas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en casa se crea precisamente la famosa jaula de Faraday. La jaula de Faraday. Estamos dentro de una jaula de Faraday, en donde cae una descarga atmosférica y no nos pasa nada. El problema es cuando sales, entonces ya se crea la diferencia de potencial y ahí es donde corremos el riesgo. Así de sencillo es esto, para que podamos entender la diferencia entre un aparta y un para. ¿Cómo se conecta el supresor? Esa es una muy buena pregunta, vaya. No te lo decimos, más déjenme checo en la parte superior. Dice, he escuchado muchas ocasiones que al corregir los armónicos en la casa se reduce el pago de la factura. ¿Es correcto, señores? ¿Que es correcto? Muy buena pregunta. Fíjense bien. Recuerden que por ahí tengo un video que subimos de Familia Segura donde hablo de los beneficios que tienen de conectar precisamente estos supresores. Lo voy a regresar en pantalla. Voy a regresar tantito a lo que viene siendo la pantalla. Te respondo la última. Ahí en la imagen que tienen ustedes aquí al frente. Y para que podamos responder precisamente una de las tantas preguntas. Si te ubicas precisamente en la parte izquierda donde tengo el QX, sí, espero que se haya visto en pantalla, ¿de qué color es el cable? Es blanco. Si yo lo tengo de color blanco, es un indicativo que se va a conectar ¿a dónde? Al cable puesto a tierra, como comúnmente nosotros lo conocemos los electricistas. El neutro, o como también algunos dicen, el negativo de la instalación. O algunos le dicen la tierra. O sea, sé que hay algunos ingenieros que a veces como que se llegan no a ofenderse, no, oye, que háblelo bien, ok. Pero recuerden que también tenemos electricistas conectados, entonces hay diferentes formas de indicar el cable neutro. Hay quienes lo conocemos como el cable de puesto a tierra, el neutro,
el negativo o la tierra, así también lo llaman, la tierra. ¿Sí? O sea, el color blanco significa que se va a la barra de ¿qué? A la barra de neutros. Por eso ve la imagen que se encuentra en la parte donde está mi QX, o en la parte inferior, que tenemos precisamente, si se dan cuenta, tengo mi interruptor de cuchilla. Dice, soy ingeniero, ¿y aquí dónde lo instalo? Pues simplemente en un cubo de uno simplemente enchufa, mete la alimentación de línea aquí arriba, y este cable llévalo hacia tu cable neutro, e interconéctalos, y así como ven ustedes, se convierte en un apartarrayos porque está precisamente conectado, como si estuviera en un transformador, en el lado secundario. Entonces ya aquí me protejo de los externos. Y recuerden, si yo lo veo de color verde, significa que va hacia tierras físicas. Muchos dirán, oye ingeniero, no entiendo. Si cayera una descarga atmosférica, se va a ir por el cable de neutros. Recuerden que tengo el puente de unión. Este cable es el camino. Se va por el cable de neutro. Llega al puente de unión. Descarga atmosférica. ¿Lo provocó el transformador? No, ingeniero. ¿Quién lo provocó? La nube. Tienes tu puente de unión, tienes tu varilla, que espero que sea de 240 con una resistencia de 25 ohms. Porque no respondo. Porque la descarga atmosférica va a utilizar el puente de unión y se va a ir precisamente a la varilla Copperwell. Y se tiene que ir hacia Tierra, ahora sí, hacia el planeta Tierra, como un ingeniero me indicó, ingeniero Tierra, solo hay una, sí, entiendo, pero hay diferentes tipos de conexión. Se da a Tierra y ese tiene que buscar el camino de menor resistencia para que vuelva otra vez a ¿qué? A regresar. Y por ahí los que viven en Tlaxcala no me dejarán mentir, que en ocasiones han matado a personas, descargas atmosféricas que caen a una cierta distancia, ven que cayó el rayo y por alguna situación, y esto me pasó precisamente cuando fui de perito a una primaria, un kinder, donde varios niños fallecieron, y se quedaron todos, pero ¿por qué, ingeniero? Cuando los vi, simplemente, no quiero mencionar la imagen que vi, que es muy triste, pero simplemente dije, aquí no cayó un rayo. Aquí lo que pasó es que buscó a los niños, todos conectados, todos corriendo, atención de paso. Varios niños hicieron que la resistencia fuera menor. Entonces la descarga atmosférica que cayó en una montaña, en una parte alta, buscó el valor de menor resistencia, se encontró a los niños jugando en un pasto húmedo. ¡Pum! Paz. Es muy diferente a cuando dicen, me cayó un rayo. ¿Vives? Sí. ¿Qué suerte tienes? El efecto piel. ¿Y te va a llegar a dañar? Posiblemente sí. Quemaduras de primero, segundo, tercer grado, pero todavía vives. Vives para contarlo, pero un rayo que incide de abajo hacia arriba, sí. En serio. Ya no sabía ni qué decirles, ¿no? Darles pésame y decirles, ¿sabes qué? No puedo culpar a la maestra, pero vaya. Ok. Entonces, señores, es conveniente tenerlo esto. Y es por eso yo ayer les dije, espero que en sus casas tengan bien conectado el puente de unión de una varilla, no de 30 centímetros. No es cumplir. Ya cumplí. Vaya, no me dejarán mentir electricistas que trabajan para empresas cuando les piden instalar en una malla 10 o 20 varillas. No saben ahora sí que hacer el enterramiento de ellos. Piensan que es un clavote, le dan, ven que la varilla se está checando, le cortan y dicen, ya cumplió, hasta que venga el ingeniero. Ahí está, mire. Señores, seamos honestos con lo que estamos haciendo. Por eso nadie utiliza un terurómetro. Alguien por ahí me preguntó, ingeniero, ¿cómo se miden las resistencias en los pozos de las varillas? Que ahora sí que se están soldando con varilla cardboard, con un terurómetro, o hay unos equipos que son como una pinza ampermétrica que también nos miden la tierra. No sé cómo funciona, no he comprado uno, pero bueno, ya tendré por ahí la ilusión de ver esto. Sí, vamos a compensar el tiempo, vamos a compensar con unos minutos para ustedes. Espero que hayan quedado resueltas algunas preguntas. Otra me dice, eléctricamente, ¿qué sucede si un rayo cae en una antena de
de Televisa. Señores, chequen, sean curiosos, igual que un servidor. No nomás tomémonos selfies donde estamos comiendo y presumiendo. Mira, ingeniero, estoy echándome una carnita asada. Sean curiosos, chequen las antenas altas de Televisa, TV Azteca, incluso las de telefonía, y se dan cuenta, tiene una, podemos decirlo así, una punta de flecha arriba. Cuando cae una descarga atmosférica, ¿qué le estoy diciendo a la descarga atmosférica? Ven por este lado. Y todos los demás cables están aislados. Recuerden que es el insulate ground, tierra con aislamiento, para no provocar la diferencia de potencial. ¿Se dan cuenta qué bonito es esto cuando hablamos así? Entonces cae la descarga atmosférica, se va por la torre y se va hacia nuestra malla que nosotros decimos. Si yo tengo una tierra, y esto lo pueden ver ustedes con los que trabajan en antenas de ese tipo y no me dejarán mentir, que en ocasiones me preguntan, pero ¿cómo, ingeniero? Yo tenía mi sistema de tierras para las descargas atmosféricas y me llegó a dañar. Mi hermano, provocaste la diferencia de potencial, ya lo hemos mencionado. 2 varillas desconectadas crean una diferencia de potencial. La corriente eléctrica busca el camino de menor resistencia. Y si tus equipos electrónicos ven que por ahí puedes descargar toda esa energía, prestan, mi hermano. Como perito, señores, me he llevado experiencias bien a probar, he tomado fotografías, lástima que son todavía en rollo, por ahí tengo unas, donde la subestación o estos componentes he visto tableros que explotan. Y uno como perito dice, a ver, espérame, antes de echarle la culpa acá tengo que visualizar qué fue lo que pasó. Cayó la descarga atmosférica y dije, las varillas dijeron que no se conectaran porque nos contaminan. Ya está. Y la falla fue precisamente tener resistencias independientes. No unir, la norma indica que se crea la diferencia de potencial. Chequen eso. Y hay que entender la ley de Ohm, no de la reina de Inglaterra, no sé qué, olviden. Entonces, ellos, por eso a Televisa y o a antenas grandes no pasa nada. Ahora, si estoy en un lugar donde no inciden descargas atmosféricas, no tiene caso. ¿Dónde puedo conseguir el libro de normas eléctricas? Si hablamos de la NOM 001, les aconsejo, les digo que pueden ustedes entrar en el diario oficial de la Federación, en el DOC, que pueden ustedes entrar ahí, pueden ahí teclear la norma, pueden bajar de forma gratuita lo que es el proyecto de la norma 2012, la 18 pueden encontrar la 2012, la 2005 todavía, pueden tenerla, pueden bajarla de forma gratuita. Hay algunas páginas que dicen, te inscríbete y yo te la doy. Es gratuito, lo encuentran en el medio oficial. Otra pregunta, me dicen, Total Ground lo maneja de manera y me confunde, prefiero esta explicación, gracias. Sí, por eso les digo, señores, yo también, al igual que este compañero, creo que es Francisco, en donde muchas veces he tomado estos cursos, al principio sí le creía al señor, sí la verdad desconocía este tema, todavía no era ingeniero y sí compraba lo que él decía, ¿no? Cómprate tu gel en México, cómprate, yo lo compraba y decía, ¿cómo veo el polo magnético, no? Llévate tu brujulita, etcétera, etcétera, y yo hacía todo lo que me decía. Ya cuando entré al cine, encontré muy buenos profesores, entre ellos uno en paz descanse, Enrique Harper, y mi otro profesor en Volmaro Sánchez Hernández, que me indicaron y me enseñaron este tema. Es muy interesante. Por eso, señores, antes de, quitémonos todas esas dudas, ¿sí? Quitémonos todas esas dudas. Ya hay mucha información en internet. Después me dice, ¿el supresor se puede instalar en motores? Sí, sí, la norma en ningún momento no me lo prohíbe. Si te dices cuenta, había uno para CCM, sí, uno para CCM, sí, había uno para CCM, que incluso, si te das cuenta, es el centro de control de motores. Y tengo otro, y ahí tenemos otro que sí se puede instalar. Son de los que viste en un cuadrito, sí se puede, para precisamente de alguna forma, y esto se tiene que poner en el arrancador en forma paralela para cuando el motor arranque, no permite que esto se entre. Muy buena observación. Dice, para instalar la protección 2 y 3 es disponible tenerla puesta a tierra. Es correcto, ingeniero, es correcto.
Es correcto, ¿sí? Es muy correcto. Por eso yo les mencionaba que yo puedo tener una combinación, voy a presentarlo así, del tipo 2 que es este, y la parte de abajo del tipo 3. O sea, recuerden que es una coordinación de protección. Este atrapa, por decirlo así, atrapa a los ratones, a las ratas de 4 patas. Pero si llegan a meter cucarachas, ¿quién atrapa a las cucarachas? Muy sencillo, ¿quién va a atrapar a las cucarachas? Pues el contacto. El contacto me atrapa a las cucarachas. Oye, ¿quién atrapa a las hormiguitas? Este pequeñito que ustedes ven de color azul, es el que atrapa a las hormiguitas. Así es un ejemplo muy sencillo para poder entender. Este atrapa a los mayores, pero hay pequeños que de alguna forma pueden hacer esto. Muy buena pregunta de Alejandro, ya ahí está. Después la otra me dice, ¿cuál es la mejor opción de los modelos para proteger los tableros MQ en todos sus circuitos? Si te diste cuenta en la pantalla, donde teníamos los llamados externos, teníamos precisamente unos cuadrados que precisamente esos se instalan ya sea en la parte inferior o en la parte superior, en donde esos me protegen junto con la alimentación. Recuerda que la norma me dice, ¿dónde es la mejor forma de protegerlo? En la alimentación. O sea, si yo tengo aquí mi alimentación, antes de que llegue a mis circuitos derivados, pues en esta parte yo pongo mi supresor. Oye, yo tengo, como les dije hace rato, tengo el espacio lleno, o sea, tanto cables como circuitos no me permite, o sea, no hay, pues simplemente compra ahora sí que compra, como llamamos nosotros, un gabinete de platina, móntalo ahí y ponlo lo más cerca. No lo pongas, porque hay muchos que me dicen, amigo, sus supresores no sirven. Eso me lo dijo una vez la centro de allá de Querétaro, que fui. Hubo muchas quejas por parte de ellos, ya nos querían demandar. Cuando fui a ver, dije, señores, ¿quién fue el ingeniero que hizo esto? Dije, ¿quieres que te hable como perito, como Víez o como Schneider? No, pues como Schneider, no, eso está mal. Tú le estás poniendo una distancia de 3 metros. Es que ustedes dicen, ¿dónde dicen? No hay forma. Dice, de lo más cercano posible, lo más cercano posible, lo más pegado, para que de alguna forma lo atrapes. Es como una ratonera. Si tú pones la ratonera en el patio de tu casa, ¿cuándo vas a atrapar el ratón que está dentro de tu casa? Nunca. Pero si tú esa ratonera la metes y la aproximas donde siempre ves qué pasa, en cualquier momento mi hermano lo atrapa. Así es el supresor. Lo más cercano posible. Cuando les di la explicación, nos pidieron disculpas. Ahí está el ingeniero Ernesto López, que no me dejara mentir. Hicieron una reingeniería para en donde ahora sí nosotros les dijimos en dónde deben estar instalados. O sea, lo más que cercano. Después nos vuelve a preguntar Enrique Martínez. ¿Cómo se miren? Aquí, lástima que ya no se están dando los talleres como antes, pero nosotros lo hacíamos de una manera mucho muy sencilla. Fíjate bien, es una forma muy sencilla. Si tú destapas un terrómetro, internamente tiene un generador. Ya los nuevos están motorizados, es un generador. Ese generador en la varilla principal te inyecta una tensión y la varilla que instalas hasta el final regresa esa tensión. Entonces, si yo tengo corriente, resistencia del suelo, me da una diferencia de potencial. Entonces, si yo tengo precisamente una diferencia de potencial y la corriente, precisamente me va a dar precisamente lo que es la resistividad del suelo. Entonces, entendiendo esto, señores, nosotros lo hicimos de una manera muy sencilla, muy segura. Muchos electricistas fueron a mis talleres y utilizamos precisamente lo que es un multímetro. Inyectamos una tensión directa al suelo, medimos la resistencia, hicimos mediciones, hicimos una gráfica que me pide la IEEE que debemos de hacer, y en el punto medio de esa gráfica es el valor de la resistencia. Y los que saben de esto lo saben. ¿Y cómo lo obtengo, ingeniero? Pues simplemente con una varilla intermedia que la voy quitando y la voy llevando a ciertas distancias para que me dé precisamente el valor de resistencia. Así es.
ábranlo, sean curiosos y van a ver que tiene un generador de tensión. Así es como se mide de una manera muy sencilla, o si quieren gastar, pues simplemente pues ahí están los llamados erurómetros o termómetros, no sé cuánto cuestan, están en el mercado y hay unas que son de pinza ampermétrica, no sé cómo funciona, pero se los dije, espero comprar una y ver cómo es que funciona. Y así es la manera más sencilla de que nosotros podamos medir la resistencia. Los que estuvieron en mi taller se llevaron muy buena información, incluso en Mérida, no me dejará mentir el instructor de Boschito, que desde aquí le mando un saludo al arquitecto Pedro, que fue el que me apoyó con los alumnos donde hicimos estas pruebas, incluso lo hicimos en una tormenta eléctrica. Muchos alumnos se espantaron, digo, no señores, no pasa nada, mientras no provoquemos esto va a ser todo seguro. Los alumnos se dieron cuenta de la seguridad que teníamos, de todo eso, empapados terminamos, no me dejará mentir el arquitecto Pedro, que se llevó un buen sabor de boca, donde los alumnos aprendieron esto. Sí, señores, y creo que esta ya es la última de las preguntas. Les di más tiempo debido a que ahora sí que aprovechamos esto. ¿Sí? Entonces, señores, no me queda otra más que despedirme de ustedes. Espero que la señal no se corte. No me queda otra más que despedirme y nos vemos en la próxima, no se lo pierdan. Es el de Falla a Tierra, creo que es el GCCI o no sé si es el CAFI, pero vamos a continuar con este tema y hablar de tierras, no se lo pierdan. Hasta luego, señores. Señores, a nombre de Gonzalo Hernández, quiero agradecerles en verdad pues esta mañana con nosotros. Una disculpa por todos los problemas técnicos que presentamos para pues poder hacer la transmisión. Fue el caso que no pudimos transmitir esta mañana video, pero esperamos poder arreglar toda esta situación para en un futuro poder continuar tanto con la parte visual, viendo el video con el ingeniero, como la parte de las diapositivas. Sin más, pues no me queda más que agradecerles de verdad el haber estado con nosotros esta mañana. Gracias y hasta luego.